Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 27 de agosto del año 2025. Y en este momento a las 9 de la mañana usted está viendo En Conexión por por TVB Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM aquí en la ciudad de Miami por HD2. También nos puede ver en la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, su tableta, su computadora, el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 27 de agosto, es el día de Santa Mónica. Felicitaciones a todas las Mónicas. San Cesario de Arles, San David Lewis, San Guarino de Sion. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos todavía la luna creciente en Libra, luna de equilibrio, luna de paz, luna de armonía, luna para reconciliaciones de todo tipo, luna para llegar a acuerdos en los que todas las partes sean beneficiadas. Esa luna cambiará a las 9:27 minutos de la noche, cuando entrará creciente en Escorpio, pero de Escorpio hablamos mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol en Virgo, este miércoles 27 de agosto del 2025. El 27 de agosto de 1635 murió el gran Lope de Vega, uno de los grandes dramaturgos del período de oro. El 27 de agosto de 1825, los orientales uruguayos decretan la independencia de la banda oriental del país respecto de Brasil, tras la victoria de la sublevación protagonizada por el llamado Grupo de los 33. El 27 de agosto de 1883 hace erupción el volcán Krakatoa, al oeste de Java. Es la explosión más grande conocida, 13,000 veces más grande que la bomba que destruyó a Hiroshima. Murieron 36,000 personas. El 27 de agosto de 1910, en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinetoscopio, un cinematógrafo con sonido. 27 de agosto de 1939. Se lleva a cabo el primer vuelo de un avión pilotado sin hélice, un Heinkel 178 alemán, que se desplazó con motores de reacción. El 27 de agosto de 1965 murió Le Corbusier, arquitecto, urbanista, pintor, escultor, el escritor suizo nacionalizado francés, que había nacido en 1930. Está considerado como el padre de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos más influyentes de todo el siglo XX. Tenía 77 años al momento de su muerte. El 27 de agosto de 1979, Lord Mountbatten, primer conde Mountbatten de Birmania, primo de la reina Isabel II y último virrey de la India, es asesinado junto con 3 compañeros, 2 de ellos niños, por el IRA, el Ejército de Liberación Irlandés, cuando su barco explota cerca de Sligo, en Irlanda. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en París con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. ¿Qué ocurre en un país cuando es intervenido, cuando es invadido? Eso lo vamos a estudiar con ella, lo vamos a abordar con ella, sobre todo desde una perspectiva histórica. Luego vamos a conversar con Ricardo Ravelo. Él es un periodista especializado en temas de delincuencia organizada. Con él vamos a tocar lo relativo a el cártel de Sinaloa, que según las autoridades en Estados Unidos dicen ha sido decapitado tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada. ¿Qué significa esto de que está decapitado? En efecto es así. Luego vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Iragorri, que en este momento está en Niza, Francia. Se le envidia. Con él vamos a tocar los temas. Él ha sido un corresponsal con mucha experiencia en Washington y está pendiente de todo lo que hace el presidente Trump. Con él vamos a tocar, no solo, por supuesto, esa larga reunión de gabinete televisada, como si fuese una reality show en vivo, sino también la decisión que tomó de darle acceso preferencial a estudiantes chinos. Esto ha traído discrepancias dentro del movimiento MAGA, que dicen que no es correcto. Luego conversaremos con el economista Giorgio Cunto Morales. Con él vamos a analizar lo que significa la eliminación de la exención arancelaria
para las importaciones de bajo valor. Esto afectará a Shein, Amazon y Temu. ¿Y de qué manera le va a afectar a usted como consumidor? El foro de hoy, la cultura como resistencia, arte, música y literatura en tiempos de conflicto. Tenemos hoy un panel de lujo. El historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas y el escritor y poeta venezolano Leonardo Padrón aquí en Miami. Luego vamos a conversar en Barcelona con el doctor Marc Güell, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Con él vamos a tocar el tema del primer trasplante de pulmón de un cerdo en un hombre. El hombre tenía muerte cerebral y por supuesto fue un experimento, pero el experimento resultó muy, muy interesante. Y luego haré espacio aquí en el escritorio para recibir al buen amigo Fernando Arriaza, nuestro cronista deportivo, para hablar con él hoy no de béisbol, sino de tenis, porque tenemos el US Open. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, miércoles 27 de agosto del año 2025. Y ahora vamos a las 9:06 de la mañana con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a imponer sanciones económicas contra Rusia si Vladimir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania y advirtió de graves consecuencias. Trump sugirió que estaba dispuesto a utilizar un sistema arancelario muy fuerte que resulte muy costoso para Rusia o Ucrania para lograr la paz. Trump ha postergado las sanciones contra Putin, con las que llevaba amenazando desde hacía tiempo, en su intento de poner fin a una guerra que ya lleva más de 3 años. Le cito: "Lo que tengo en mente es muy, muy serio. Si tengo que hacerlo, pero quiero que esto termine". Eso dijo a un periodista que le preguntó si Putin enfrentaría consecuencias. Y entonces afirmó: "Queremos tener un final, tenemos sanciones económicas. Hablo de económicas porque no vamos a entrar en una guerra mundial". Fin de la cita. Una reunión televisada con el gabinete del presidente en la Casa Blanca duró casi la mitad de la jornada laboral. Frente a un muro de cámaras, el presidente Trump ofreció una visión clara de cómo dirigía su administración, declarando a los periodistas: "Esto nunca se había hecho antes". Más adelante, respondiendo a los reclamos del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, Trump advirtió, cito: "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro y lo está en estas ciudades, puedo hacerlo sin problema alguno y resolver, ya sabes, sus dificultades". Fin de la cita. Allí en la sala del gabinete, todos los hombres y mujeres del presidente se turnaron, cada uno esforzándose un poco más que el anterior para elogiar al señor Trump y asegurarle que estaban trabajando para abordar su larga lista de quejas. El presidente Trump ha expresado su intención ayer de reintroducir la pena de muerte para los casos de homicidios en Washington, D.C., zona que donde esta sentencia ha sido abolida desde hace ya mucho tiempo. Esta propuesta surge como parte de su estrategia para enfrentar lo que describe como una creciente oleada de criminalidad en la capital durante las últimas semanas. Dijo: "Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte". Eso dijo Trump en el evento con periodistas y miembros de su gabinete en el día de ayer. El presidente ha reiterado su compromiso de buscar la aplicación de la pena capital como una medida preventiva muy fuerte para los delitos de homicidio. "Todos los que la han escuchado la medida están de acuerdo", dijo Trump, aunque admitió que no sé si estamos preparados para ello en este país. Cita textual. La administración Trump expuso los datos del Seguro Social de la gran mayoría de los estadounidenses, más de 300 millones de personas, cuando su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, subió información privada a una cuenta en la nube no sujeta a su supervisión, según informó Associated Press, citando una declaración de un denunciante presentada a la oficina del fiscal especial. AP indicó que la información personal de la mayoría de los estadounidenses, que ahora corre el riesgo de ser divulgada, incluye diagnósticos de salud, ingresos, información bancaria,
relaciones familiares y datos biográficos personales. Si actores maliciosos acceden a este entorno en la nube, los estadounidenses podrían ser susceptibles a un robo de identidad generalizado y podrían perder beneficios vitales de salud y alimentación, según declaró el denunciante. Nuevos y cuantiosos aranceles estadounidenses entraron en vigor contra India como parte de los esfuerzos para expulsar a Nueva Delhi de Moscú, que hasta ahora han tenido el efecto contrario. El impuesto del 25% pretende castigar las compras de petróleo ruso por parte de India y se suma a un arancel ya existente del 25%. Expertos indios han señalado que los aranceles son significativamente más altos que los aplicados a rivales estadounidenses como Pekín. Y en lugar de expulsar a Nueva Delhi de Moscú, han impulsado esfuerzos para mejorar sus relaciones con China y Rusia. Mientras tanto, a nivel nacional, los gravámenes han generado un impulso de reforma económica y han empujado a las empresas indias a buscar mercados. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, aseguró ayer martes que un primer grupo de inspectores del organismo, que él dirige, ha retornado ya a Irán para reiniciar revisiones de seguridad después de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos sobre instalaciones nucleares del régimen de los ayatolá en el mes de junio. El diplomático argentino subrayó que después de abandonar Irán a raíz de los ataques israelíes y estadounidenses, la agencia que él lidera ha estado conversando con Teherán para tratar de retornar a sus inspectores. Le cito: no es una situación fácil, como pueden imaginar, porque para algunos en Irán la presencia de inspectores internacionales es perjudicial para su seguridad nacional. Fin de la cita. Grossi afirmó que están debatiendo qué tipo de modalidades en términos de inspecciones se pueden implementar para reanudar las revisiones periódicas de instalaciones atómicas iraníes. El ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó ayer que su país desplegará buques de mayor porte en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico. Su declaración tiene lugar en medio de la pugna con el gobierno de Donald Trump, que en los últimos días aumentó su presión sobre Venezuela y los supuestos nexos del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Cito a Padrino López: aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales. Fin de la cita. Esto lo dijo en un video publicado en Instagram. Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad se da ante la activación de una zona binacional de desarrollo y paz entre Colombia y Venezuela. El padre del precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe Turbay, lanzó ayer martes su aspiración presidencial para continuar con el legado político de su hijo, asegurando que no tiene miedo de ser alcanzado por los mismos violentos que lo balearon en un mitin a su hijo en junio, del cual él no sobrevivió. Dijo Uribe: estoy consciente de los riesgos y peligros que enfrento. Sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Eso dijo Miguel Uribe Londoño, de 72 años, acompañado de decenas de simpatizantes, incluidos concejales, líderes comunales y congresistas, que sostenían pequeñas banderas de Colombia. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar. Ustedes serán derrotados. Cita textual. El gobierno venezolano dejó en libertad a 5 ciudadanos colombianos, 4 de ellos firmantes del acuerdo de paz con las FARC, que habían sido retenidos desde el 14 de agosto por autoridades de Venezuela en una zona de la frontera común, según informaron ayer fuentes oficiales. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, de Colombia, detalló en un comunicado que el gobierno venezolano
procedió a liberar a los colombianos que se mantenían retenidos en dicho país desde el pasado 14 de agosto. Cita textual. Ese organismo que coordina las políticas públicas para la reincorporación a la vida civil de quienes hicieron parte de grupos armados ilegales, brindó acompañamiento y recibió a los connacionales en el puente Atanasio Girardot, que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano Táchira. Los padres de un joven de 16 años que se suicidó tras meses de interactuar con ChatGPT, presentaron una demanda contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, por su responsabilidad en la muerte del adolescente, al supuestamente apresurarse a comercializar la versión GPT-4, a pesar de los problemas de seguridad. Matt y Maria Rain presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California, en San Francisco, en nombre de su hijo Adam Rain, quien falleció en abril pasado, según informó su abogado Jay Edelson. La querella legal afirma que ChatGPT autorizó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio, por lo que acusa a OpenAI, la empresa matriz de GPT-4, y a Altman de homicidio culposo. Adam comenzó a hablar con el chatbot sobre sentirse emocionalmente golpeado y no ver sentido a la vida. El bot respondió con palabras de empatía, apoyo y esperanza, y lo animó a pensar en las cosas que sí le parecían significativas. Pero en enero, cuando Adam solicitó información sobre métodos de suicidio específicos, ChatGPT se la proporcionó. El abogado de la familia destacó que la demanda busca evitar que otra tragedia como la que viven los Rain vuelva a suceder. La inteligencia artificial nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres. Cita textual. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Esto lo leo en el diario El País de Madrid. El estallido de una rara enfermedad que paraliza el cuerpo y que puede resultar mortal preocupa a los equipos médicos de la Franja de Gaza. El síndrome de Guillain-Barré, que se produce por una infección mediante virus o bacteria, lleva el sistema inmunológico a atacar el organismo, debilitando los músculos y paralizando distintas partes del cuerpo de manera progresiva. La Organización Mundial de la Salud ha detectado 85 casos en el enclave desde junio. 3 de ellos han fallecido, según el Ministerio de Sanidad gazatí. La OMS reconoce que la causa que produce la enfermedad no es del todo entendida, pero se vincula con la contaminación de la comida o con el consumo de agua no tratada. En Gaza, las bombas israelíes han dinamitado las redes de agua y saneamiento desde el inicio de la ofensiva, construyendo un ecosistema insalubre en el mismo territorio donde conseguir agua para beber, cocinar, limpiarse o lavar resulta un reto diario, obligando al uso de agua residual. Dice la nota, ahora los especialistas advierten de que la enfermedad se propagará mientras Israel persista en sus ataques y en su bloqueo humanitario, lo que impide corregir la contaminación y la escasez sobre el terreno. En la mayoría de casos, esta condición permite una recuperación posterior, a menudo tras un periodo de atención en unidades de cuidados intensivos. La enfermedad no tiene una cura oficial, pero hay tratamientos que funcionan. Pero, según la OMS, el principal tratamiento no está disponible en la franja. Una penalidad más, una fatalidad más, una tragedia más para la pobre población gazatí. A todas estas, las noticias que vienen desde Israel nos hablan de las múltiples manifestaciones que hubo ayer en contra de Benjamín Netanyahu y de la exigencia de los padres de los rehenes que siguen vivos para que se llegue a un acuerdo ya. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:23 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre
ocurre en un país cuando es intervenido? Intervención no es lo mismo que invasión. El término intervención puede ser mucho más amplio. Cuando hablamos de intervención podemos pensar, por ejemplo, en lo que ocurrió en Guatemala en 1954, cuando la CIA orquesta un golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz y viene una guerra civil de más de 3 décadas. O intervención es lo que ocurrió en 1973 con el derrocamiento de Salvador Allende, donde también intervino la CIA y después vino la larga dictadura de Pinochet. También, por ejemplo, tenemos el caso de Irak, cuando Estados Unidos entra en Irak buscando unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Invasión, la de Panamá, por supuesto, de la que tanto hemos hablado en los últimos días, o lo que ocurrió en Grenada. ¿Qué ocurre en un país cuando es intervenido o invadido? Vamos a abordar esto con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Vamos entonces hasta París. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De nuevo, siempre agradable charlar contigo y con tus oyentes. ¿Qué ocurre cuando un país es intervenido o invadido? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, la historia está hecha de invasiones a otros países o a otras regiones del mundo. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano intervino en Francia, pues trajo el latín y trajo la cultura que vivimos actualmente aquí, ¿no? Es decir, creo que no se pueden generalizar las cosas de esa manera. Me imagino que me hace la pregunta por lo que está sucediendo en este momento con la presencia de la Marina americana en el Caribe. Y habla Acierta. de Guatemala, de la CIA, habla de Chile y de la CIA. Pero en Guatemala lo que sucede es que se da una sola versión de las cosas. Estamos viviendo con una única versión. En Guatemala, la CIA ayudó al grupo opositor que quiso tumbar a Arbenz y lo logró. Y eso vino por una querella interna, por cuestiones de poder. Arbenz decidió que él iba a continuar en el poder o que iba a tomar el poder y que le tocaba a él la elección. En cambio, el jefe del ejército de ese momento suponía que era de él, porque así se dirime el poder en América Latina, sobre todo a nivel militar, porque Arbenz era militar. Y ese señor fue asesinado. Y eso fue lo que trajo la ayuda que le pidió el sector de opositor guatemalteco a Estados Unidos. No fue la CIA sola. Y en Chile fue lo mismo. Es decir, la presencia cubana era tal en Chile que el ejército chileno decidió dar el golpe de Estado porque ahí hubo una complementariedad entre Kissinger y Fidel Castro. Fidel Castro no le interesaba mucho que tuviera éxito Allende porque eso desdecía el dogma de la lucha armada, eso de que un gobierno socialista se instaurara tomara el poder y cumpliera con un programa socialista sin la lucha armada y sin la violencia, que en esa época era el dogma castrista, pues no podía funcionar. Y Fidel Castro y los cubanos hicieron todo lo posible para que se llegara a una situación de guerra civil en Chile. Yo estaba en Chile, puedo hablar del asunto. Luego, Panamá. En Panamá, Noriega, que fue agente de la CIA y traficaba con droga, fue reclutado por Fidel Castro. Cuando los americanos se dan cuenta de eso y que la seguridad americana estaba tan metida en Panamá, igual que lo está en Venezuela ahora, que los americanos se dieron cuenta de que les estaban incluso controlando los teléfonos de la embajada y decidieron acabar con el asunto. En esa época las cosas se hacían así. Y en Granada los soviéticos estaban construyendo una base para submarinos soviéticos y bueno, cuando la seguridad del Estado está en peligro, en Estados Unidos ellos intervienen. Y ahora, precisamente con Venezuela y el tráfico de droga,
Estados Unidos ha considerado que eso es no solamente un comercio, sino un arma letal para ellos y que significa un peligro para la seguridad del Estado americano. Y Maduro no es un presidente elegido, entonces legalmente ellos han tomado esa medida. Ahora, hay que ver que la campaña electoral de Trump se basó en dos parámetros precisos. Uno, acabar con la inmigración ilegal en Estados Unidos. Y dos, no intervenir más en guerras extranjeras. Las operaciones que se han emprendido durante el gobierno de Bush, de Trump, han sido bombardeos rápidos, precisos, y ahí no ha habido muertos de ningún boy americano. Y no creo que esta vez tampoco lo hagan. Porque intervenir, hacer una invasión, significa en todas las guerras hay muertos, de lado y lado. Entonces, me parece, por la forma como he visto que se publica y se está hablando de este tema en Venezuela y de los venezolanos que están fuera del país, lo hacen de una forma un poco, siempre tomando como ejemplo Panamá o Granada. Y me parece que están siguiendo las normas de la versión que da Cuba, gracias a la cual el castrismo sigue en el poder, es decir, la invasión americana, que nunca llegó a Cuba. ¿Y cuál sería la perspectiva real, a tu entender, Elizabeth? Sobre todo pensando en esos buques que están allí, porque hemos visto, y lo hemos comentado acá en el programa, que hay en muchos sectores, yo no sé si dentro de Venezuela es así, pero en el exterior, por ejemplo, en la diáspora que vive en Estados Unidos, en el sur de la Florida, hay una ilusión de que esa invasión se produzca ya, cuanto antes. ¿Qué nos dices? Bueno, pero yo creo que se quedarán con la ilusión porque no creo que Estados Unidos corre el riesgo de tener muertos, porque una invasión significa, quiere decir choque militar. Creo que, y en Venezuela lo sabe muy bien, el gobierno lo sabe muy bien y lo está explotando, y precisamente tanto los periodistas y la gente que opina sobre el tema, lo que hace es seguirle la corriente a esa versión de la historia de que los americanos van a intervenir y hay que salvar a la patria. Y en realidad lo que está haciendo Venezuela con las famosas milicias es organizándola para reprimir a la población venezolana. En caso de que la población venezolana Claro. se rebele, manifieste, y entonces ahí sí podría haber, yo diría, un apoyo exterior en caso de que ocurra una represión muy violenta dentro de Venezuela. Pero si no hay participación venezolana de dentro del país, no creo que suceda nada de particular. Ya, esta pregunta te la hago como historiador, Elizabeth. No es la primera vez que el presidente Trump procede de esta forma. En su primer periodo, en abril del 2020, él mandó naves a las aguas del Caribe Sur. Este momento histórico, entonces, ¿cómo lo definirías, Elizabeth? ¿Qué es tan crucial como lo estamos viendo? ¿Qué es para ti esto que estamos viviendo? Es crucial incluso para el mismo Trump, porque es decir, decidir un operativo como ese y que no llegue a nada, me parece que sería muy negativo para él. Pero está sucediendo algo muy interesante, que son los países que están apoyando el operativo. No invasión ni lo que muchos tienen esa ilusión que puede pasar. Antes actuaban solos. Y hay una carta de Rómulo Betancourt a Kennedy cuando lo de Playa Girón, donde Betancourt critica a Kennedy haber intervenido sin buscar el apoyo de los países latinoamericanos, que también que eran los principales víctimas del terrorismo cubano, porque él hablaba así del terrorismo castrista. Eso es importantísimo. Y él incluso habló de que deberíamos conformar una OTAN para América Latina.
para protegerse de ese terrorismo. Interesante. Y me parece que lo interesante que estamos viviendo actualmente es eso, que haya, bueno, mira, los mismos aliados, el mismo aliado, la declaración de Amorín de hace 2 o 3 días diciendo que Maduro no había entregado las actas y que, bueno, que no, Ujú. aparentemente no era el presidente. Es decir, que no habría ninguna ilegalidad, que no se estaba actuando contra un gobierno constituido, porque el gobierno constituido Sí, de Venezuela no está en Miraflores. Entonces, hay una situación muy interesante en ese sentido, desde el punto de vista legal. ya. Y creo que los opinadores y los periodistas deberían aprender la otra mitad del alfabeto, que es el alfabeto militar que no dominan. Y Exactamente. Muy buena observación, Elizabeth. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, Elizabeth. gracias a ti, y ojalá que sirva de algo lo que yo digo. Seguro que sí, claro que sí. Elizabeth Burgos, desde París. Son las 9:34 de la mañana. En el corazón de la serenísima Venecia se viste de gala. Los últimos toques se afinan en el Lido, donde hoy se inaugura la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo. La alfombra roja que ya espera a los grandes nombres de Hollywood y del cine mundial. Este año el glamour llegará en Taxi Acuático, Julia Roberts en su debut en Venecia, George Clooney, que vuelve a deslumbrar bajo los reflectores. El festival promete una mezcla vibrante de cine, desde superproducciones hasta documentales incisivos. Entre los estrenos más esperados, The Smashing Machine con Dwayne The Rock Johnson, el regreso de Guillermo del Toro con su Frankenstein y el nuevo thriller político de Catherine Bigelow. Durante 2 semanas, Venecia será escaparate del séptimo arte, donde cineastas consagrados como Werner Herzog, Jim Jarmusch y Paolo Sorrentino compartirán protagonismo con nuevas voces que buscan conquistar al público y al jurado. El León de Oro se entregará el 6 de septiembre, pero desde ahora, entre góndolas y alfombras rojas, la ciudad flota nuevamente en la magia eterna del cine. Veremos. Y ahora a las 9:36 de la mañana hacemos contacto con Ricardo Ravelo, periodista de investigación en temas de delincuencia organizada. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Buenos días, es un placer estar con ustedes esta mañana. Ha dicho el señor Terence Cole, el director de la DEA, la captura de el Mayo Zambada refleja un cambio de estrategia. No fuimos tras las drogas, fuimos tras los tomadores de decisiones, los financieros, los asesinos, quienes podían ordenar con una sola llamada la muerte de cientos. Así es como se desmantelan los carteles en su nivel más alto. La pregunta, ¿ha sido realmente desmantelado el cártel de Sinaloa con el caso de Zambada? Sí, mire, en principio debo decir que no es así. El cártel de Sinaloa no ha sido descabezado, se mantiene de pie. Hay actualmente 2 personajes que siguen al frente de la organización criminal, que son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán López, que son hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que se heredaron el imperio criminal llamado Sinaloa, la organización más poderosa, según la ha llamado la DEA, de tráfico de drogas en el mundo. No podemos hablar de un descabezamiento de Sinaloa porque todavía tiene una estructura sólida. Está intocada, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el control financiero, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, de activos, y tiene pues mucha presencia en distintos países. Tengo entendido que los últimos reportes, precisamente de autoridades norteamericanas, dan cuenta de que fue una organización que en 25 años se logró colocar en 100 países, de tal suerte que, bueno, pues me parece bastante exagerado hablar
de que esté descabezado este grupo criminal. En la realidad, ¿qué está ocurriendo? Hemos sabido de una guerra sin cuartel ya en Sinaloa, en Culiacán, en las principales ciudades del estado, por los grupos que han quedado más abajo de esa estructura que manejaba Zambada. ¿Qué nos dice de eso, Ricardo? Sí, esto pues se desató, esta violencia sin tregua, se desató 2 meses después de la extracción de Ismael El Mayo Zambada, un caso que sigue en el misterio. Y a partir de el mes de octubre, finales de mediados de noviembre, se desató la violencia entre dos facciones del cártel de Sinaloa. Por un lado, el que encabezan los llamados Chapitos, Ujú. y por el otro, el grupo que encabezaba el Mayo Zambada, que ahora está controlado por su hijo, un personaje conocido en el mundo del Lampa como el Mayo Flaco. Estos dos grupos tienen pues una guerra, enfrentan una guerra en Sinaloa que ya ha dejado pues más de 5.000 muertos, cuatro Ya. mil desapariciones, de tal manera que bueno, esto no tiene hasta ahora visos de que pueda finalizar, porque bueno, más allá de que las autoridades están haciendo su parte con actividades militares, etcétera, pues ellos no han logrado acuerdos y gran parte, en México, gran parte de los acuerdos de las organizaciones es lo que trae pacificación en territorios y esto hasta hoy no lo hemos visto. Leo lo siguiente, Ricardo. Durante la audiencia, Zambada reconoció que el grupo criminal, es decir, el cártel de Sinaloa, operaba gracias a la corrupción de policías y políticos en México, quienes recibían sobornos para garantizar impunidad. Este tipo de declaración, ¿qué repercusión ha tenido en México, Ricardo? Ha sido una declaración muy fuerte, explosiva, diría yo, porque esto que declaró el Mayo se sabe desde hace muchos años, de que en México el crimen organizado no puede operar sin el apoyo del poder, sin el apoyo de militares, políticos, policías, etcétera, incluso hasta de los propios presidentes que pues, desfilaron en distintas etapas. La repercusión es que, bueno, pues hay temor, se habla de mucho temor a nivel de la clase política, porque si el Mayo habla y si el Mayo da nombres y ofrece pruebas de con qué políticos hizo arreglos, con qué empresarios, etcétera, pues bueno, lo que se ve venir es que Estados Unidos va a tomar acciones legales, empezaría a solicitar detenciones con fines de extradición y Mm. esto en realidad pues sí tiene muy nerviosa a la clase gobernante porque hay demasiado ruido en México de que las campañas que pagó Cártel de Sinaloa, pues muchos de esto se ocurrió también en la última etapa, es decir, a partir del año 2000, cuando el PRI, el partido hegemónico en México, pierde la elección Sí. presidencial, pues ahí se empieza a constituir, a consolidar el cártel de Sinaloa, y es a partir de corrupción, financiamiento de campañas, Mm. la colocación de piezas políticas en cargos públicos, que esta organización pudo florecer y sobrevivir y sobre todo crecer tanto durante 25 años. ¿Y cómo queda la señora Sheinbaum en todo esto? ¿Qué ha dicho la presidenta? La presidenta lo que ha dicho es que cualquier señalamiento del Mayo Zambada no bastará si no viene acompañado de pruebas. Mm. Y de esta manera ella ha mostrado pues apertura para colaborar con Estados Unidos siempre y cuando haya pruebas, no dichos. Entonces, pues a partir de ahí, a partir de que el Mayo aporte pruebas, pues ha dicho que las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, tendrá que hacer su trabajo para proceder contra los personajes que estén implicados en esta red criminal llamada Sinaloa. Pero un punto que ha subrayado mucho es solo si hay pruebas.
Entonces, pues yo creo que esto lo vamos a empezar a conocer a partir de enero, que sea la siguiente audiencia, y conforme el Mayo Zambada vaya declarando lo que sabe sobre estos vínculos políticos y empresariales con el cártel que él encabezó. Se dice, no solo en el caso de Zambada, sino en otros casos, que cuando un criminal se declara culpable es porque va a negociar. Y se negocia a cambio de intercambio de información. Cuando la señora presidenta Claudia Sheinbaum dice, a cambio yo solo procedo si hay pruebas, ¿qué tipo de pruebas en realidad está pidiendo? Más allá de lo que pueda decir Zambada. Pues está pidiendo, bueno, eh, digamos, elementos sólidos como videos, Mm, este, algunos elementos tangibles, depósitos, movimientos de dinero, que pues prueben que hay realmente una relación entre políticos, empresarios y el Mayo Zambada u otros miembros de la organización. Es decir, están hablando de pruebas que pues le den soporte a los ya. dichos del Mayo Zambada. En conclusión, Ricardo, el clan de Sinaloa no ha sido decapitado. No ha sido decapitado. Esto está muy claro porque es un grupo criminal que sigue operando el tráfico de fentanilo. Nada más un dato, recientemente se detectó que este grupo criminal a partir del 2019 instaló cerca de 1,000 laboratorios en la sierra de Sinaloa para producir fentanilo. Y Dios. cuando empezó la guerra, el año pasado, los laboratorios no fueron desmantelados, sino que solamente se desplazaron, los colocaron en otros estados, los colocaron en Jalisco, los colocaron en el Estado de México, pero la organización, mientras tenga dos cabezas, en este caso los hermanos Guzmán López, pues no podemos hablar de un descabezamiento, menos de un debilitamiento, ¿no? Ya. Sobre todo porque, como lo dije al principio, mientras la estructura financiera esté sólida e intocada, pues el Ujú. grupo seguirá de pie. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No a ustedes, que tenga buen día. Ricardo Ravelo es periodista de investigación, especializado en estos temas del crimen organizado. 9:46, una pausa y ya regresamos en conexión. Y a las 9:50 de la mañana vamos a ocuparnos de lo siguiente. Vamos a permitir que sus estudiantes vengan. Es muy importante. 600,000 estudiantes. Vamos a entendernos con China. El presidente Donald Trump ha dado un giro sorpresivo y procurando, por lo visto, una distensión con China, acepta que vengan 600,000 estudiantes. Pero esto ha caído muy mal dentro de sus partidarios del grupo MAGA. Leo esto. La comentarista ultraconservadora Laura Loomer calificó el anuncio como una traición a la agenda America First y afirmó que estos estudiantes son en realidad espías del Partido Comunista Chino. La congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, también está en contra. ¿Por qué permitimos que 600,000 estudiantes chinos reemplacen las oportunidades de nuestros 600,000 estudiantes americanos? ¿Por qué el presidente dio este giro? Vamos a consultarlo con el periodista Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Hola César Miguel, gracias por invitarme. ¿Por qué el presidente ha dado este giro, Juan Carlos? Pues es incomprensible porque, como bien dices, no solo fue un giro sorpresivo, sorprendente, sino un giro de 180 grados. En mayo, hace 3 meses, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que justamente se iban a revocar la mayor parte de las visas a estudiantes chinos, que iba a haber más vigilancia, supervisión sobre las visas que se otorgaran, entre otras cosas porque según Rubio y según el gobierno del presidente Trump, pues esos estudiantes podían estar vinculados al Partido Comunista Chino y que muchos podían ser espías. Recordemos que en China no hay democracia. En China hay una dictadura que la maneja
el Partido Comunista Chino. Esa es la realidad. ¿Por qué? Y aquí trato de contestar la pregunta, ¿por qué este giro sorprendente? Pues yo creo que más bien se trata de un interés comercial. Recordemos Mm, que aunque Donald Trump ha amenazado con aumentarle los aranceles a la China hasta niveles estratosféricos, luego ha dado unos plazos adicionales y demás. Pero es que el comercio con la China, primero, mueve entre Estados Unidos y China más de 500.000 millones de dólares al año. Y por último, hace poco el presidente Trump dijo que la China debería permitir que se exportara a Estados Unidos tierras raras, es decir, donde hay esos productos, esos minerales sí. que sirven para industrias como la de fabricantes de chips o semiconductores. Ahora, ¿viste las reacciones que cité de dos prominentes damas del movimiento MAGA, la señora Loomer y la señora Taylor Greene? ¿Eso qué tanta le puede perjudicar dentro de sus seguidores más radicales? Juan Carlos. Pues yo creo que lo perjudica sin duda, así como ha perjudicado a Trump el hecho de haber, cuando empezó a decir que no iban a revelar los archivos de Jeffrey Epstein, el pedófilo, el pederasta, pues mucha Ujú. gente del movimiento MAGA lo criticó porque él en la campaña prometió lo contrario. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Él prometió que iba a dificultar o a impedir la entrada de estudiantes chinos a Estados Unidos y ahora está haciendo lo contrario. Yo creo que lo perjudica porque ahí están las declaraciones de Marjorie Taylor Greene, la Ujú. congresista del estado de Georgia, pero también está la de Laura Ingraham, periodista muy partidaria de Donald Trump, y también la de su ex asesor Steve Bannon. Yo creo que ellos se sienten, porque lo dicen, no lo pienso yo, ellos lo dicen, se sienten traicionados en este tipo de cuestiones por parte de Donald Trump. ¿Cómo lo pueda manejar él para no perder los respaldos? Es lo que está por verse. Pero sin duda la respuesta a la pregunta es sí creo que esto a él lo afecta con respecto a su base más fuerte, a los trompistas de raca mandaca, como diríamos en Colombia. En todo caso, al presidente le ha salido bien la jugada porque el tema de Epstein pues ha bajado en intensidad, ya prácticamente no se está hablando de ello, aunque la señora Ghislaine Maxwell dijo en estos días, eh, se reveló lo que le había revelado, lo que le había, perdón, dicho al funcionario que le entrevistó, que él nunca había visto al presidente Trump haciendo nada indebido y que en realidad siempre se comportó como un caballero. Eso es lo único que sabemos. ¿Estará la señora Maxwell a punto de ser indultada? ¿Cómo ves eso? Podría ser porque, digamos, uno tendría que creerle a la señora Maxwell cuando dice que Donald Trump siempre fue un hombre muy correcto cuando ella lo vio en sus relaciones con Jeffrey Epstein y que siempre fue un hombre muy cordial y muy cortés. Habría que creerle a ella. Claro. Pero evidentemente suena muy raro este asunto de que Ujú. después de que uno dice eso, la señora Ghislaine Maxwell, que está condenada a 20 años de cárcel por haber ayudado a Jeffrey Epstein, en una prisión de máxima seguridad, donde las medidas son muy estrictas, resulta bastante coincidencial que después de que dice algo así, termine en una cárcel donde las medidas son mucho más flexibles para las personas que están presas y donde ella podría verse beneficiada con un eventual indulto. Es decir, todo suena demasiado coincidencial, ¿no? Sí, Yo no quiero utilizar aquí la frase de piensa mal y acertarás, sí, sí. pero pues raro por lo menos sí es. Ahora, vengamos al presente. ¿Viste esa larga reunión de gabinete del día de ayer? Y puso en práctica más o menos lo que el presidente Petro ha hecho de televisar la reunión del gabinete. Todos los miembros del Ejecutivo hablaron, le elogiaron. Y allí el presidente dijo cosas fuertes. Por ejemplo, respondiéndole al gobernador Pritzker de Illinois, yo soy el presidente y tengo derecho, ahí está la cita, tengo derecho a hacer lo que quiera, soy el presidente de Estados Unidos. A ver, ¿qué consecuencias puede traer una frase como esta, Juan Carlos? Pues lo que ocurre es que constitucionalmente, por ejemplo, el comandante en jefe de la Guardia Nacional en un estado es el gobernador del estado, o el Ujú. señor Pritzker, o el señor Ron DeSantis en la Florida, o qué sé yo, y en teoría, el presidente Donald Trump no podría entrar allá.
no podría convertirse en el jefe de la Guardia Nacional en un estado. En determinados casos sí, pero según los constitucionalistas, en este no, debe ser en casos más graves. Ahora, todo esto termina en manos de la justicia. El lío es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene mayoría conservadora y aunque no le ha aprobado todo a Donald Trump, y recordemos que él puso ahí por lo menos a 3 de los 9 jueces de la Corte Suprema, a Amy Coney Barrett, a Brett Kavanaugh, a Neil Gorsuch, esos 3, tiene mayoría conservadora. Pero el problema es que si llegan estos pleitos allá, que es donde me imagino a donde irán a parar, porque seguramente si Trump decide tomar cartas en el asunto y manejar a la Guardia Nacional en un estado, el gobernador de ese estado lo demandará ante la Corte Suprema. Ahí habrá que esperar el fallo de ese tribunal, que es el más alto en Estados Unidos. Entonces, si termina la Corte apoyando a Trump, pues los gobernadores estarán perdidos, no tendrán nada más que hacer. Yo creo que hay que esperar a que eso llegue allá. Pero por lo pronto lo que veo es un choque de trenes entre la autoridad federal, el gobierno federal de Trump y el gobierno de los estados, por lo menos de los estados que están gobernados por los demócratas. Y en el caso de la gobernadora de la Reserva Federal, que no se ha dilucidado todavía, porque no tengo entendido que el presidente no tiene autoridad para destituirla, para despedirla. ¿Qué puede ocurrir allí, Juan Carlos? Yo creería que eso terminará también en la Corte, porque por lo Ya. que uno lee, él no tiene competencia de hacer eso. Es que el problema es que lo que todo el mundo pensaba en las facultades de derecho, que era lo que se ajustaba a la Constitución, a la ley, Donald Trump lo ha cambiado, ha hecho cosas que exceden sus competencias según lo que estudian los abogados. Y ese es realmente el gran drama, por eso tanta gente en Estados Unidos dice que está en peligro la democracia. Es decir, eso que pensaban que había Ujú. controles, lo que pensaban de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, que los 3 poderes están para controlarse unos a los otros, el ejecutivo, el Sí. legislativo y el judicial, parece que eso ya prácticamente no existe. Entonces la gente que ha estudiado derecho y quienes no han estudiado derecho, pero que tienen esos conocimientos básicos, no entienden lo que está pasando porque Trump en cierto modo está intentando saltarse ciertas normas. Ahora, si la Corte Suprema le da la razón, pues no hay nada que hacer porque está el Poder Judicial dándole luz verde o vía libre al presidente de Estados Unidos para que hagan lo que él pretende hacer. Juan Carlos, con tu experiencia de tantos años en Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viviendo entonces hoy por hoy sin checks and balances? Una gran amenaza para la democracia, un gran desafío para la democracia. Es decir, sin ninguna duda, lo que todo el mundo pensaba de Estados Unidos, lo que llaman el excepcionalismo de los Estados Unidos, el hecho de que era un país único, y lo ha sido sin duda, el único país en más de 200 años de independencia donde jamás ha habido una dictadura, por ejemplo, donde ha habido prensa libre, todo el mundo ha dicho lo que quiere en los periódicos de Estados Unidos, en las televisiones, en las revistas, en las emisoras de radio, pues eso ya no existe. Simplemente lo de la libertad de prensa. Pues ahí se fue el señor Stephen Colbert del programa por la noche, peligra Jimmy Kimmel, que ya pidió nacionalidad en Italia. Muchos periódicos como el Washington Post de Jeff Bezos decidieron en los editoriales no apoyar a un candidato o a otro por presiones clarísimas del presidente de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viviendo es un Estados Unidos distinto a aquel al que estábamos acostumbrados, completamente distinto. ¿Qué vaya a pasar de aquí en adelante? No lo sabemos. Puede que esto termine convertido en unos gobiernos más autoritarios, pero puede que haya lo que en algunas partes llaman una destorcida, que en las próximas elecciones presidenciales gane la oposición y que los que están gobernando Mm, actualmente tengan que rendir cuentas ante los tribunales o ante la ya, historia. De modo que lo que se está viviendo en Estados Unidos es muy serio, claro. claro que sí. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Juan Carlos Iragorri, periodista con una vasta experiencia como corresponsal en la ciudad de Washington. Y a las 10:01, Capicúa, vamos con esta noticia del espectáculo y el deporte. La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han anunciado oficialmente su compromiso. El mensaje llegó a través de un post en Instagram donde Swift compartió varias fotografías de la pareja y escribió con humor: tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar. Entre las imágenes destaca un anillo de compromiso con una piedra de gran tamaño. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, superando el 1,5 millones de likes, me gusta.
En menos de 20 minutos, una muestra del enorme interés que despiertan ambos. Su relación comenzó en 2023, poco después de que se les viera juntos en Nueva York. Desde entonces, la pareja ha sido inseparable. Swift animando a Kelsey en partidos de la NFL y él acompañándola en algunos de sus conciertos. La historia tiene un inicio curioso. Kelsey contó en su podcast New Highs que había intentado conocerla tras un concierto. Ese comentario llamó la atención de la cantante y, según ha relatado ella misma, fue el primer paso hacia su relación. 2 años después, esa anécdota se ha transformado en una noticia que muchos de sus seguidores celebran con entusiasmo. Por ahora no se conocen detalles de la boda, pero lo cierto es que la unión entre Taylor Swift y Travis Kelce consolida una historia de amor que ha crecido a la vista del mundo entero. Son las 10:03 de la mañana. Estados Unidos elimina la exención arancelaria para importaciones de bajo valor. Esto afectará a Shein, Amazon y Temu. La exención que permitía el ingreso libre de aranceles a Estados Unidos de productos de bajo valor caducará pasado mañana, tras la orden ejecutiva que firmó el mes pasado el presidente. La medida suspende la llamada regla de minimis, que permitía a particulares y empresas importar sin impuestos mercancías con un valor de hasta $800. ¿Esto de qué manera va a afectar a los importadores y sobre todo al consumidor final? Consultamos esto con el economista Giorgio Cunto Morales. Giorgio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, señor Miguel, un placer. A ver, en este caso, ¿qué nos va a terminar ocurriendo con este tipo de productos? Cuando hablamos de productos de bajo valor, ¿de qué productos hablamos? Bueno, hay que entender que esencialmente en Estados Unidos hay 3 categorías de entrada aduanera, lo que podemos llamar de lo que es formal, por encima de $2.500, informal, que no necesariamente es para legal, sino realmente es el rango entre 801 y $2.500 o 2.499, etcétera. Y después está lo que llamamos el minimis. Minimis se refiere a bienes de realmente cualquier tipo, pero son de bajo valor, que llegan hasta $800. Esta ley, originaria desde los años 1930, fue elevada, o usualmente era hasta de $5 hasta alrededor del 78 por ahí, y después fue elevado a $800 en 2016. La idea general era que tanto las personas que viajaban al extranjero como aquellas que podían importar tuviesen trato igualitario. Entonces, lo que esto afecta es a aquellos bienes que son de relativo valor reducido, usualmente que se venden a gran escala, tanto al mayor como para particulares. Entonces, entrarías en bienes finales usualmente de importación, como puede ser ropa, calzado, algunos que otros bienes o productos alternativos. Esencialmente cualquier cosa que cueste hasta $800 estaría afectado por esta medida. Ahora, el paso ha crecido, el volumen de lo que se importa de minimis ha estado creciendo sustancialmente en los últimos años. Es algo bastante considerable y gigantesco. O sea, pasamos desde el volumen de, digamos, un índice de 134 en 2015 a lo que puede ser 1.360 en 2024. Entonces, esto quiere decir de que está más de multiplicado por 10 en términos de volumen, especialmente en los últimos años. ¿Qué hace esta explosión en muchos ámbitos? Bueno, está con productos que vienen de la China. Información pública, creo que es por USA Today, si no me equivoco, indica que la mitad de los bienes que entran por minimis provienen de China, y también de que el 30% de esos bienes son de hecho asociados con Temu y Shein. Estamos hablando de bienes que, como son de relativo valor individual bajo, entonces el cierre de este loophole o de este vacío legal que lo permitía, entonces muy probablemente se traduce en aumento de precios para todo este tipo de bienes, ya que, bueno, se irrumpe en lo que era su cadena de importación. Giorgio,
el detalle está en que si hablo de productos de bajo costo y a través de estos instrumentos Shein, Amazon, estamos hablando de un consumo bastante masivo, ¿verdad? Y cuando dices esto va a suponer incremento de costos al ciudadano, al consumidor final, ¿de qué manera le va a afectar? Y estamos Claro. hablando de lo que él compra habitualmente por Amazon, ¿no? Claro, no, ok, tenemos que pensarlo en términos de lo que es la estrategia arancelaria Ajá. estadounidense, porque tienen que ser bienes importados, no son todos los bienes de Amazon. Ujú. El tema con Temu y Shein, que son gigantes del comercio digital chinos, muchos de ellos están especializados en bienes de muy competitivos en términos de precios, popularizados especialmente por lo que son cadenas de fast fashion, como se llaman, o como se Ujú. denominen. Entonces, que son ordenados y son hechos en China y vienen desde ellos, vía containers. Y relativamente rápido llegan. Todo ese modelo de negocios apunta a lo que es una estrategia bastante agresiva de precios. Y bueno, parte también de operaciones de Amazon son por ahí, aunque son todos competidores directos. Entonces, Ujú. lo que afecta es traer bienes de Estados Unidos bajo ese esquema. Temu y Shein en Estados Unidos han tenido alzas y bajas en los últimos meses debido a la política arancelaria, porque por un lado, sus operaciones se ven afectadas por lo que es la tasa de aranceles entre Estados Unidos y China, que es bastante volátil en medida que sean negociaciones comerciales, pero también ahora por el cierre de este loophole. En el pasado han estado teniendo que compensar por aumentando su presencia en Europa y ahorita, incluso cuando durante la tregua arancelaria estaban haciendo inversiones en sus provisiones logísticas de Estados Unidos, esto muy probablemente afecta negativamente a sus desempeños. Ya. ¿Qué terminará pasando? Bueno, el costo de importación de aquellos rubros que venían de Temu y Shein va a aumentar. Si es una firma la que lo hacía, esto verá un aumento de sus costos. No debería tomar mucho tiempo para que ese aumento de costos sea traspasado a precios de los consumidores finales. También puede distorsionar o irrumpir en muchos modelos de negocios que dependían específicamente de lo que era esa importación de rubros de hasta cierto tipo de valor relativamente bajo, entonces empiezan a caer sobre el peso completo Ya. la tasa arancelaria. Y bueno, todos aquellos negocios que tomaban bienes de protección hacia Estados Unidos y después utilizan Estados Unidos como punto de partida para exportarlos a otros lados. Giorgio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la hora de San Miguel, como siempre, un placer. El economista Giorgio Cunto Morales. 10:10 de la mañana, una pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. Leo este poema. La ballena de dolor me traga. Estoy aquí como Jonás, pero no puedo salir. Ya han pasado 6 años. Aunque dure para siempre, las guerras nunca terminan. La gente sí. ¿Quién lo hubiera pensado? Eso lo ha escrito Maxim Kristov. Maxim Kristov es un poeta ucraniano que cayó en combate en el año 2024. Y hace pocas semanas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le otorgó a Kristov el título de Héroe de Ucrania. Este poema nos da cuenta de cómo en el contexto de una guerra, de un conflicto armado, el arte, la poesía, la música, la pintura, la escultura tienen vida. Y vida para contrarrestar lo que está ocurriendo. Pablo Picasso tuvo una obra pictórica inmensa, abrumadora, pero quizá el cuadro más famoso de él es Guernica, que nos remite al famoso bombardeo nazi con las tropas de Franco sobre la población vasca de Guernica. Eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. La cultura como resistencia, arte, música y literatura en tiempos de conflicto. Habíamos invitado al historiador Elías Pino Iturrieta, pero el buen amigo Elías
nos ha llamado muy, muy apenado, está indispuesto en este momento y no puede participar. Nuestro otro invitado es el poeta, cronista, escritor Leonardo Padrón. Así que, como si no lo hiciéramos nunca, el foro de hoy somos Leonardo y yo para todos ustedes. Leonardo, bienvenido en la mañana de hoy acá al programa, a este foro, que iba a ser a 3 patas, pero ahora solo quedan 2. Encantado, un placer estar contigo, además para hablar de este tema tan pertinente. ¿Qué es, ya que lo hemos definido como la cultura como resistencia, arte, música y literatura en tiempos de conflicto? ¿Qué es el arte ante un conflicto, entendiendo la vida como un conflicto? Bueno, tú sabes que, por ejemplo, generalmente en épocas de dictadura, donde la represión siempre eleva sus cuotas, la resistencia política generalmente apela a códigos, contraseñas, claves para comunicarse entre sí, ¿no? Las acciones a seguir. Ujú. Y en rigor, el arte es per se un lenguaje cifrado. El arte se elabora a través de un lenguaje distinto al usual. Entonces el arte siempre ha servido justamente para burlar la represión, para establecer conexiones emocionales con la gente, para denunciar, para cuestionar, interpelar al poder y para avivar la esperanza. Digamos, los ejemplos en la historia han sido inmensos, ¿no? Así como tú hablabas del Guernica de Picasso, bueno, también está, por ejemplo, lo que ocurrió en la dictadura de Franco en España, que la censura era feroz, y permitió que surgieran quizás las obras capitales de cineastas como Luis Buñuel, Carlos Saura, que empezaron a generar un cine eh, cargado de simbolismos para poder burlar la censura. Y terminó convirtiéndose además en un cine inmensamente trascendente, que traspasó su momento histórico, ¿no? En el caso de España está la música popular, todo lo que logró, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, quien Exacto. llegó a convertirse en un ídolo de masas. Y ya que menciono a Serrat, me viene en la memoria, no en España, pero sí durante la dictadura brasileña de Garrastazu Medici, la música que hizo Chico Buarque en ese momento, que tenía siempre como un doble sentido, decimos siempre doble sentido en alusión pícara sexual, pero no, en este caso era pícara política, ¿verdad? Bueno, y además, por favor, los ejemplos de Víctor Jara en Sí. Chile o de Mercedes Sosa en Argentina. Hubo algo que llamó en su momento el poeta uruguayo Mario Benedetti, lo llamó letras de emergencia, que era la necesidad de construir piezas artísticas, poemas, cuentos, etcétera, que no fueran incluso demasiado elaborados, porque además el producto artístico siempre implica un proceso de urdimbre paciente, ¿no? Hasta que sea lo más perfecto posible. Y él hablaba de letras de emergencia como la necesidad de construir mensajes poderosos a través de la poesía o de las canciones populares para justamente estimular la resistencia en la gente. Y a través de esa suerte de contraseña, bueno, la poesía de Fernández Retamar o la poesía de Roque Dalton, o sea, hubo un movimiento poético en Latinoamérica que se creó un poco a raíz de la necesidad de burlar a la dictadura. Y hablando incluso de artistas más contemporáneos, Charly García, me acuerdo, cuando estaba el drama de los desaparecidos Ujú. en Argentina, en el año 82, 83, un disco de él buenísimo que se llama Clics Modernos. Él hizo una canción que se llama Los Dinosaurios. Y además decía, los amigos del barrio pueden desaparecer, la gente que amas puede desaparecer, pero los dinosaurios también van a desaparecer, ¿no? Ujú. Eh, Era obviamente hablando de... la analogía era absolutamente concreta. Pero mira, César, yo vi ayer, casualmente, me sorprendió además la casualidad, en las redes, algo que me conmovió muchísimo. Hay un profesor de música ahorita en Gaza, en un campamento de refugiados, que está utilizando el sonido de los drones para Sí. enseñar a sus estudiantes de música, a niños, a adolescentes, a armonizar.
Y es sorprendente porque, bueno, primero además es una manera de domesticar el horror, de resignificarlo, ¿no? Y de hacer que emocionalmente se conecten de otra manera con ese sonido cotidiano que es Ujú. el anuncio de que viene la muerte, de que vienen las bombas, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me pareció una forma contundente de resistencia en tiempos de horror, en tiempos de opresión, en tiempos de violencia o de guerra, ¿no? Es impresionante esa anécdota porque la capacidad para procurar belleza siempre va a estar por encima de la capacidad del horror, la capacidad para matar, para asesinar, ¿no? Claro, Así cuando es. mencionaste los dinosaurios de Charlie García no pude evitar recordar el cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Exacto, exacto. Mira, y me acordé también, en función de estos temas que estamos conversando hoy, de un personaje que yo me acuerdo que yo le escribí una crónica en su momento para el Nacional, cuando yo vivía allá, la época de marchas tremendas que había. eh, Todo el mundo, por supuesto, cargaba una pancarta, una consigna, la gente gritaba, bueno, tú sabes, Mm. coros contra el gobierno, etcétera. Pero había un personaje que protestaba de forma silenciosa, que era el hombre del papagayo. Sigue, Sigue haciéndolo. él sigue Un haciéndolo, hombre sigue haciéndolo. sigue siendo un señor ya de edad avanzada que con esa protesta silenciosa hacía que todo el mundo le prestara más atención a él, a su protesta, que a las consignas que se voceaban, a los cánticos, a las pancartas gigantescas. Era además un acto lúdico, como aparentemente inocuo, aparentemente inocente, que era un papagayo, que es el juguete de la infancia de todos nosotros, que donde él con 4 o 5 palabras que ponía allí generaba una caja de resonancia muchísimo más poderosa que la de cualquiera de las pancartas que estaban en el sitio. Ahora, Eso me parece un ejemplo tremendo. es excelente. Además, el Señor sigue. En cuanta manifestación hay, en cuanta cosa hay, Él está allí. Y en un momento donde cada vez hay menos manifestaciones por el grado de represión terrible que se está viviendo en Venezuela. Quiero regresar al tema de la poesía porque en el caso ucraniano, Leo, hay algo que, fíjate tú, Oksana Stomina, ella es una poeta en Mariupol. Desde el año 2022 se espera el regreso de su esposo, defensor de Azovstal, está en cautiverio ruso. Entonces, te voy a leer sus versos. Valientemente, con silenciosa devoción, creyendo aún en milagros, joven, frágil y delgada, una joven viuda. Uf, Tremendo. tremendo. ¿Por qué el ser humano en el horror no deja de procurar la belleza, Leo? Bueno, porque justamente el ser humano está ungido del instinto de supervivencia y apela además a sus herramientas, que son el cerebro, la imaginación y la sensibilidad para construir trincheras de resistencia. Es creo que una forma natural de hacerlo y felizmente el ser humano, a diferencia de los animales, tiene el arte, ¿no? Como herramienta muy poderosa para justamente, bueno, no combatir con balas, sino combatir con ideas, con imágenes, combatir con la belleza, que me parece además un antídoto extraordinario. Como hay otros antídotos, como por ejemplo el humor, que bueno, Ujú. imagínate todo el historial de lo que ha significado, por ejemplo, en nuestro país, la caricatura como herramienta de cuestionamiento al poder, de interpelación, ¿no? Entonces, la caricatura es el humor, la sátira, y es la conexión en un mensaje muy breve con todo el mundo. O sea, todo lo que hizo Zapata, ¿no? Y lo que ahora en estos momentos hace Raima, que le costó además que en su momento la despidieran del Universal, Ujú. o lo que hace Roberto Bale. Radio Rochela, que era el programa de sátira política legendario de nuestro país. Bueno, obviamente fue una de las ausencias más notables para nosotros porque era un programa que todos los lunes
generaba, bueno, cuestionamientos al poder, ¿no? Y por supuesto la dictadura decidió esto, hay que apagarlo, como se decidió apagar a un canal entero, pero efectivamente hay una cosa conmovedora en el ser humano, que es que definitivamente apela a su imaginación y a su sensibilidad para construir eso, ¿no? Sí. Trincheras de resistencia, ¿no? Me escribe la amiga Chere Ramos Graterol para hacerme una observación. El hombre del papagayo sale solo. No le hace falta que haya una manifestación. Él mismo va X y se para en una esquina con su pancarta, cosa que lo hace a mí. También, pero Sí. también aparece en las marchas. O sea, es imposible Sí, que sí, sí. que no esté en las marchas. O sea, él es Sí. además parece tener el don de la ubicuidad. Sí. Está en todas partes. Quisiera llamar tu atención, como literato, de un elemento muy interesante. Ahí está, haré la cola Ajá, como un pendejo para conseguir comida. Ahí está, con su papagayo. Fíjate, así Leo, es. en esta larga noche que ha sido la dictadura bolivariana, esta chavista, la literatura ha florecido como pocas veces en Venezuela en los últimos tiempos. Tenemos muchos novelistas, muy buenos novelistas, y ha habido una producción muy, muy interesante. ¿Cómo calificarías eso? Bueno, yo creo que obviamente era, fíjate que tardó un poco en que apareciera por razones obvias, pero efectivamente ya tenemos libros importantísimos que, bueno, interpelan a la dictadura y a la desgarradura, a la herida, ¿no? La obra de los libros de Alberto Barrera Tisca o los de Mm, Karina Sáenz Borgo, que además han tenido tanta resonancia, Rodrigo Blanco Calderón, en fin, hay infinidad de obra que se está generando, por supuesto, mucho desde la diáspora, ¿no? Incluso en el cine, por ejemplo, una película como Simón de Diego Vicentini, toda la resonancia que ha tenido, ¿no? Entonces, efectivamente, mira, hay cosas que se hacen, por supuesto, desde el exilio. Los que estamos en el exilio tenemos un altavoz muchísimo más poderoso y menos rodeado de contexto represivo, obviamente. Pero, bueno, yo creo que una de las únicas ventajas que tiene el exilio es justamente poder ser el catalizador de la resistencia, ¿no? Yo me acuerdo, César, permíteme esta rápida anécdota, cuando yo estaba ujú, en Venevisión escribiendo una novela que se llamaba La vida entera, ujú. ya yo tenía un sensor puesto por el gobierno que le digo a Venevisión, nosotros queremos que esta persona lea por encima del hombro los libretos de Padrón, No puede ser. y Leo, ¿eso fue en qué año? ¿De qué eso año es la vida fue, entera? la vida entera fue en el 2007, 2008. Y entonces los personajes, yo escribía muchos personajes cotidianos, entonces los personajes no podían hablar de que, bueno, mira, Goya, llegué tarde porque el metro no sirve, se fue la luz otra vez, la Ujú, inseguridad es terrible. Y entonces yo estaba muy revuelto por esa censura. ujú, Entonces se me ocurrió una escena donde habían dos personajes que interpretaban Héctor Manrique y Basilio Álvarez, estaban ujú. caminando una noche por una calle caraqueña y decían, oye, qué maravilla que en Caracas uno puede caminar a medianoche, no es como en Suecia que a cada rato. Y esa ironía, Ajá. por supuesto, pasó por el filtro de la censura. O sea, el censor dijo, "Ah, no, esto está bueno porque efectivamente está hablando de que aquí estamos en paz". Y la gente captó la ironía en el acto, ¿no? Y hubo mil Claro. comentarios en las redes. Entonces, bueno, ese tipo de herramientas, traigo a colación la anécdota porque ese tipo de herramientas son las que uno tiene que apelar, pues, ¿no? Ujú. Cuando estás dentro del horror, ¿no? Bueno, lo que también te demuestra que los sensores son brutos, ¿no? O, Pero por supuesto. o faltos de agudeza, ¿verdad? Y en la música, ¿qué ha ocurrido? Leo, tú que además sigues tanto la música popular, el fenómeno raguayana, por ejemplo. Bueno, el fenómeno raguayana o el fenómeno Danny Ocean, el fenómeno además de lo que es lo que ha sido para la cultura popular el hip hop, que también son códigos de callejeros que denuncian, que interpelan, que hablan de lo que pasa. Fíjate que Raguayana de alguna manera incluso recodificó una palabra que tenía un sesgo muy peyorativo, que era veneco, como nos Ujú, dicen a los ujú. venezolanos en el exilio, y tuvo la genialidad
de convertirla en una canción donde más bien era una celebración de la belleza de la mujer venezolana, del espíritu caribeño, de la alegría. Y entonces, bueno, terminó incluso atizando la furia de Nicolás Maduro Sí, y les prohibió, ellos tenían una gira como con muchísimas fechas en Venezuela y les prohibió la gira, ¿no? Entonces, fíjate qué maravilla el poder de la música, porque además la música traspasa fronteras, nadie le pide el pasaporte a la música y bueno, se convierte en una suerte de himno inmediatamente. O sea, ahorita casualmente los vi a Raguayana el sábado y me di cuenta de que efectivamente la música quizás es la más poderosa de todas las artes para ofrecer resistencia en tiempos difíciles. Artistas como Roque Valero más nunca hizo música. Se terminó convirtiendo en un diputado de tercer orden que básicamente se quedó, o sea, le callaron el arte, le apagaron el arte, ¿no? O están los panfletos, pues, ¿no? Los ujú, panfletos del proselitismo del Estado, donde hay agrupaciones que lo que hacen es que cantar arengas y lisonjas celebratorias de la dictadura, que obviamente sabes muy bien que están destinados a que se los trague el olvido, ¿no? así es. Ha sido una conversación muy interesante esta. Eh, en tu caso particular, Leo, desde el exilio, ¿qué significa un poema tuyo? Una obra en Netflix que aparentemente no tiene nada de política, pero que siempre va a rebotar de alguna forma, porque ahí hay un venezolano haciendo X. Bueno, fíjate, yo por ejemplo en Pálpito, yo tenía un personaje que era un candidato a la presidencia Sí. en Colombia, se desarrolla la historia, que era un populista, lo dibujé con todos los rasgos psicológicos Ujú. de un Nicolás Maduro, de un Chávez, y la gente, por supuesto, los venezolanos en el acto agarraron la clave, era un personaje que era una caricatura total, un tipo casi mononeuronal. Porque bueno, tienes que hacer burla, tienes que Claro, caricaturizarlo, ¿no? Y bueno, evidente. trataba de hacer esos tipos, cada vez que puedo lo hago, pues, ¿no? Porque creo que efectivamente nosotros Sí, tenemos una misión, pues, ¿no? Que es justamente claro, no callarnos la boca, no claudicar, seguir así siendo es. resistentes. Maravilloso. Leo, mil gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, un abrazo. El poeta Leonardo Padrón y nuestros deseos de que nuestro querido Elías Pino pues se recupere pronto. 10:34 de la mañana, una pausa y ya regresamos en conexión. Son las 10:38 de la mañana. Leo lo siguiente. En un hito en la medicina experimental, un equipo de investigadores del Hospital Universitario de Guangzhou, en China, logró trasplantar por primera vez un pulmón de cerdo modificado genéticamente a una persona con muerte cerebral. El órgano se mantuvo viable y funcional durante 9 días, lo que representa un avance significativo en el campo del senotrasplante pulmonar. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, vamos a la ciudad de Barcelona, frente al Mediterráneo, donde está el doctor Mark Well, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Durante años estuvo en la Harvard Medical School y es fundador científico de la empresa eGenesis Bio. Doctor Well, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, un placer estar con ustedes. Esto que acabo de leer, ¿qué significa? ¿Por qué es un hito en la medicina experimental? Sí, yo creo que es un paso más en esta, yo diría, revolución que estamos viendo estos últimos meses o par de años, ¿no? Donde vemos avances muy sólidos en lo que es generar una fuente ilimitada de órganos, que es generar órganos en cerdos que podemos usar para trasplantes en humanos. Y sí que es verdad que precisamente el trasplante pulmonar es uno de los más difíciles, pero bueno, creo que ha sido un paso muy interesante, ya que como usted comentaba, este pulmón ha llegado a funcionar, a hacer el intercambio de gases que requiere, ¿no? De oxígeno, CO2. Sí que es verdad que acabó fallando inmunológicamente al cabo de un día y después al cabo de 9 días, pero bueno, yo creo que es un gran paso adelante. ¿En qué sentido, cómo mide usted el gran paso si solo, digamos, para un ignorante como yo, caramba, pero solo duró 9 días? ¿Qué aprendieron de ese experimento durante 9 días, doctor Well? Sí, de hecho hay varias cosas. O sea, el pulmón es un órgano muy difícil, por un lado, porque
es un órgano que tiene muchas células inmunitarias y por el otro tiene mucha vascularización, que estos son dos cosas que hacen difícil el xenotrasplante, porque lo que hacemos en estos cerdos es de alguna manera alterarlos para que por un lado haya menos rechazo, o sea, menos digamos, rechazo inmunitario, y segundo, que haya pues la sangre humana puede fluir mejor por este órgano humano. Pero claro, el pulmón precisamente es especialmente difícil por el hecho que tiene tanta vascularización y tantas células inmunitarias. Por ejemplo, un riñón se tienen resultados mucho más largos la duración. ¿Y cómo fue tratado este pulmón del cerdo? ¿Qué trabajo se hizo con el cerdo, doctor Well? Sí, de hecho yo creo que es un producto biotecnológico extremadamente sofisticado. Estos cerdos tienen varios cambios genéticos. Por un lado, se les eliminan genes que nosotros los humanos no tenemos, pero los cerdos sí. Y segundo, se les añaden algunos genes humanos, sobre todo para estas dos cosas que comentaba antes. Mejorar, o sea, que haya menos rechazo inmunitario, o sea, digamos, genes de sistema inmunitario humano, y también para que genes que ayudan a que la sangre humana pueda fluir mejor por este órgano. Y se usó un cerdo que tenía, yo creo, 6 cambios genéticos. Hay cerdos incluso más avanzados, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen muchos más, de hecho, incluso varias decenas. Y algunas de las cosas que quizás, de hecho, los mismos investigadores chinos que hicieron este trabajo indicaron que se podrían mejorar de estos cerdos, e incluso ya están aplicadas en algunos de los cerdos que hay aquí en Estados Unidos. O sea que, bueno, que creo que es un muy buen resultado y creo que es probable que todavía oigamos de mejores resultados en el medio término. Quiero llamar su atención sobre un punto que se me pasó por alto. No dije en ningún momento que esto había ocurrido en Cantón. Esto fue un experimento chino. Y usted habla de Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos hay cualquier cantidad de tensiones y enfrentamientos hoy por hoy. Sí. Pero cuando vamos al campo de la ciencia, por ejemplo, hay una especie de gran comunidad de intercambio de información y de ideas, porque usted nos está hablando desde Barcelona, por ejemplo. Sí, a ver, honestamente este experimento yo creo que aprendemos todos, ¿no? Porque es un paso adelante. El artículo se ha publicado en una revista científica que es Nature Medicine, que por suerte todos tenemos acceso. Y claro, estos son datos muy válidos que seguro que lo usarán equipos americanos, europeos, asiáticos, para que, bueno, esperemos que los próximos tests pues vayan todavía mejor. ¿Por qué cerdos entre todos los animales del planeta, doctor Well? Sí, es una pregunta muy interesante. El cerdo es un buen balance, pero uno pensaría quizá sería mejor un primate, ¿no? Que es más cercano al humano, que en el fondo también somos primates. Pero el cerdo es un buen balance. Por un lado, es un animal que se ha hecho mucha biotecnología, o sea, podemos hacer modificaciones genéticas, podemos hacer muchas operaciones en ellos. Segundo, a nivel fisiológico no es tan distinto al humano. Y en tercer lugar, también hay un componente ético muy importante. Ahora mismo se minimiza muchísimo lo que es experimentación en primates o cualquier tipo de intervención en primates. Y el cerdo, yo creo que hay bastante consenso en la comunidad de xenotrasplante, que es este equilibrio, ¿no? Que reúne todas estas propiedades que lo hacen, ahora mismo lo que casi todos los equipos del mundo en este campo usan. Doctor Well, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer. El doctor Marc Well desde la ciudad de Barcelona, la Barcelona mediterránea, aclaratoria que solo sirve para los venezolanos porque tenemos la Barcelona frente al Mar Caribe también. Y a las 10:47 de la mañana le doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro querido compañero don Fernando Arriaza. Bienvenido, Fernando. Me tenías olvidado, César Miguel. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Cada vez que reciba tu llamado, vengo presuroso. Muchas gracias. Fernando, hoy no vamos a hablar de béisbol. Hoy la pelota es más suave, no pega tan duro y es más pequeña. Sí. Tenis. ¿Cómo va el US Open, Fernando? Está en las primeras de cambio, César Miguel. Hoy se van a jugar ya los primeros partidos de segunda ronda. Hasta ahora no ha habido mayores sorpresas. Jannik Sinner, el número 1, el italiano, ayer tuvo un partido muy sólido. Le pasó por encima un checo que le dejó ganar nada más que 4 games en todo, 6-1, 6-1, 6-2. Carlos Alcaraz tuvo un partido un poquitico más difícil en primera ronda porque el rival fue un estadounidense de servicio muy poderoso, Riley Opelka, y le medio complicó un poquitico las cosas al español, que por cierto se rapó el pelo y tiene una nueva imagen. Bueno, no vaya a pasarle como Sansón, ¿no? Que fue el temor de más de uno. Pudo resolver ese partido y la verdad, el cuadro masculino
Los últimos 7 Grand Slams los han ganado, se los han repartido Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Entre ellos han protagonizado finales épicas. Todo indica que el US Open de esta versión 2025 los tendrá ellos como protagonistas en una probable final. Hay que concederle una opción a Novak Djokovic, que ha jugado en las semifinales de los 4 torneos grandes, de los 3 torneos grandes previos. Se preparó solo para este evento, no jugó ninguna otra ocasión, ningún otro evento previo. Está jugando contra muchachitos que cuando no le ganó su primer US Open en 2011, Leonard Tien, que le ganó en primera ronda, tenía 10 años. Y Zachary Fadja, que va a jugar hoy, tenía 12 años. Entonces, a Nole hay que darle una opción. Y entre los americanos, entre los estadounidenses, que no ganan un Grand Slam desde 2003, Andy Roddick, el bache del tenis estadounidense es bárbaro. Taylor Fritz jugó el año pasado la final y la perdió. Hay que darle una opción. Hay que darle una opción a Ben Shelton, que me parece el más talentoso de los muchachos estadounidenses y que tiene un partido complicado hoy contra Pablo Carreño Busto, un español que devuelve muchas pelotas. Entonces creo que por allí va el cuadro. Alexander Zverev, el alemán, la eterna promesa, uno de los mejores tenistas de la historia, que nunca ganó un Major. Una vez más lo va a intentar, pero creo que el cuadro masculino más o menos va por allí. Y en el caso femenino. En el caso femenino creo que se reduce más, porque Aryna Sabalenka es la favorita, es la ganadora defensora, y Iga Swiatek, que ayer por cierto le tocó contra una muchachita colombiana que le plantó cara, jugó bien, se mostró seria, con buen juego, Emiliana Girón, y ¿cómo se llama? Swiatek mostró el poderío de haber ganado en Wimbledon este año y de haber ganado la polaca también el US Open hace un par de años. Entonces creo que está entre Sabalenka y Swiatek, concediéndole una oportunidad a Emma Raducanu, la británica que hace 3 años, en 2021, sacudió al mundo del tenis porque ganó desde la quali, jugando el torneo, la fase previa, clasificó al cuadro principal y ganó el torneo, primera vez que ocurría esto en la historia. Luego Raducanu se perdió un poquitico, el éxito tan tempranero a los 18 años la distrajo un poco, pero me parece que ha reencontrado el tenis y hay que tenerla en cuenta en este torneo en Raducanu. Y Coco Gauff, la estadounidense que ganó hace 2 años, creo que implementó un cambio en la biomecánica, apeló al experto en biomecánica Gavin McWilliams, que le enderezó el servicio a Sabalenka hace unos años, y Gauff, creo que un poco tardíamente, con el torneo demasiado encima, buscó esta ayuda y ayer le costó un mundo ganar su partido de primera ronda y tuvo evidentes problemas con el servicio Coco Gauff. Si logra resolverlo en el transcurso del evento, hay que darle una oportunidad. Lo que ocurrió con la mexicana, con la Renata Sarazuga. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, Madison Keys, que fue su rival estadounidense, se hundió en errores no forzados. Cometió 89 errores no forzados. Pero Renata Sarazuga estuvo allí para capitalizarlo, para pasar pelotas, para obligar a la rival a que se equivocara, y logró esta victoria hasta cierto punto histórica para el tenis mexicano, que tenía rato que no lograba un triunfo ante una top 10 del ranking de la WTA. El caso de la señora Williams, que tantas esperanzas y expectativas levantó. Jugó bien a sus 45, César Miguel. 45 años es una edad prohibitiva en el tenis. Le ganó un set a la rival checa. El segundo set lo jugó, que fue un déjà vu. Fue ver a Venus en su esplendor de pronto, un retroceso en el tiempo, pero se le acabó el combustible en el último set y lo perdió 6-1. Pero fue muy grato ver a Venus Williams. Yo te voy a decir, yo creo que Serena, que se está preparando, ella no ha dicho que se ha retirado oficialmente. Si su hermana de 45, ella tiene 3 años menos, está jugando todavía, yo no descartaría que Serena, que es la mejor de las dos Williams, en algún momento se prepare en serio para despedirse en el US Open. Incluso Novak Djokovic la invitó a que lo haga. No, yo sé que tú no estás retirada, hazlo en algún momento como debe ser. Muy bien. ¿Cuáles son tus pronósticos ya para el cierre entonces? Yo no voy a inventar el agua tibia. La final de hombres va a ser Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Alcaraz domina a Sinner en los duelos individuales, en los duelos particulares. Sinner viene de ganarle en Wimbledon en una final épica, pero cuando Alcaraz está en su día,
creo que es el tenista más talentoso en el circuito. Y creo que le va a ganar la final a Jannik Sinner. Y entre las mujeres, me parece que Iga Swiatek, que encontró algo en las canchas rápidas de Wimbledon, reencontró muchas cosas importantes, puede ser la favorita y ahí sí me voy a arriesgar. No sé por qué lado del cuadro van y si pueden coincidir en la final, pero me parece que Inma Raducanu puede ir lejos en este evento. ¿La Swiatek qué edad tiene? Swiatek tiene 22 años, 22, 23 años y ya tiene 4 torneos de Francia, un US Open y viene de ganar Wimbledon. Es la tenista más laureada de esta generación. Como no puedo evitar hablar de pelota, chicos, los Marlins con los Bravos han estado complicados, ¿no? Los Bravos tienen un yugo con los Marlins y ayer en un solo inning se vio ese yugo. Le hicieron 9 carreras en el noveno inning, un juego que llegó 2-2 al noveno y Atlanta barrió, ¿cómo se llama? Colapsó el bullpen de los Marlins y el juego terminó 11-2, un juego que estaba 2-2 en el noveno. Es un dominio histórico, un yugo que tiene Atlanta sobre Miami. Y viste, Carlos Mendoza ha sido ratificado para la próxima temporada ya. No podía ser de otra manera. Ha hecho muy buen trabajo. Está haciendo muy buen trabajo. Los Mets han reencontrado el camino, la ruta ganadora. Los Mets van a estar en la postemporada. Ahora mismo están probando talento joven. Llegó un muchacho de gran talento para fortalecer el departamento de abridores. Y mañana o el viernes, va a debutar un prospecto llamado Jonathan, que puede ser diferencia para que los Mets avancen lejos en la postemporada de nuevo. Claro, les toca la rivalidad con los Phillies, que está encendido. Y hablando de los Phillies, chicos, el criollo está... Ranger Suárez. Upa. Sí, viene de un partidazo de 12 ponches. Está en una gran campaña. Ojalá se mantenga saludable. Filadelfia perdió a su as, a Zach Wheeler. De modo que cobra más importancia lo que puedan hacer Suárez y Luzardo y Aaron Nola. Los Phillies son un equipo para ganar este año, pero han tenido este contratiempo de perder a su pitcher número 1. Bueno, Fernando, mil gracias por haber venido hoy acá un gusto, César Miguel, al estudio. siempre. Son las 10:55 de la mañana. Este jueves en Conexión, Venezuela gana una en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por fin una. Este jueves en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.